El viernes, y esta es la primera pregunta que le vamos a hacer a Ana Pérez de Clerc, ella es la directora del Observatorio contra la Violencia de las Mujeres, y queremos charlar con ella porque en el Día de la Mujer, que se ha conmemorado o se ha celebrado el día viernes, hay, por supuesto, muchísimas derivaciones y queremos justamente planteársela a ella todas estas inquietudes que hay respecto de este día y por qué en el día en que conmemoramos o celebramos el Día de la Mujer, generalmente terminamos hablando de la violencia de género, de los femicidios. Pero se lo vamos a preguntar a Ana. Muchas gracias por venir. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por poner estos temas en agenda, que para nosotras es muy importante. ¿Se celebra o se conmemora el Día de la Mujer? Empecemos por ahí. Se conmemora. Las dos cosas. Se conmemora. A veces la materia de historia en el secundario es un poco pesada, pero la verdad que la historia nos sirve para saber por qué son las fechas, y las fechas también se ponen para recordar y que no pase inadvertido que a principios del siglo murieron 129 mujeres en una fábrica en Nueva York. Ellas reclamaban, tenían reclamos laborales, estaban haciendo una protesta y bueno, se incendia la fábrica, no sabemos en qué circunstancias, pero a lo que vamos es que esta fecha tiene que ver con ese reclamo histórico. Muchas veces se dice feliz día y bueno, sí, es un día que es feliz en un sentido de que se ha avanzado mucho a través de la lucha de los años y años del movimiento feminista, pero yo creo que si soy la madre de una de esas chicas que han sufrido en un incendio y ha muerto, nadie me diría feliz día. Entonces tratemos de recordar que tiene que ver con esto. Sí, claro, que esto se inicia y estamos recordando una tragedia. Exactamente. Bueno, pero no es malo saber dónde lo tenemos que poner, porque en definitiva tenemos todas las cosas juntas, ¿no? Se celebra, se festeja, se hacen regalos, etcétera, en una fecha tan particular. Pues yo decía que cómo en estos últimos tiempos, esta fecha que tiene mucho que ver con las luchas, y yo intento decir la lucha de la sociedad por la igualdad de las mujeres y no la lucha de las mujeres por la igualdad. Me parece interesante ver cómo esto, que es en definitiva una fecha que se inicia con esta tragedia, que termina siendo conmemoración de la lucha por la igualdad de las mujeres, terminamos siempre hablando de cuestiones relacionadas con los femicidios, con la violencia de género y este tipo de cosas, ¿no? Todo tiene que ver, por supuesto, con todo, pero bueno... En realidad la problemática de la violencia es bastante reciente, porque esto estamos hablando a principios de siglo, ¿no? Y la violencia pasa a ser un problema incluso reconocido por la Organización Mundial de la Salud recién en los años 80, 90, nuestras leyes son del 2000. O sea, no es un problema que antes, ¿no? Uno tenía una vecina que el marido le pegaba. Se escuchaban los gritos, la mujer tal vez iba a la comisaría, bueno, señora, resuelva esto en su casa. Ni la justicia, ni la policía, ni los vecinos tomaban esto como un problema público. Era un problema privado que se tenía que resolver puertas adentro. Hoy estamos contando lamentablemente los femicidios, hoy estamos contando cuántas denuncias hay, porque hoy pasa a ser considerado un problema, y a partir de que es considerado un problema empieza a haber políticas públicas alrededor de este problema. Pero es importante ver esto porque justamente cuando nosotros analizamos las denuncias vemos que la mayoría de las denuncias son de personas jóvenes o hasta los 40 años. Las personas más grandes, ¿qué te dicen? ¿No? Bueno, yo me casé, este hombre es así, ¿qué va a decir mi vecindario si yo me separo? Los chicos no van a tener un padre. No, había mucho ese discurso antes y todavía algunas personas grandes lo tienen, de yo no me puedo separar, yo me casé hasta que la muerte nos separe, es la persona que me tocó, él es así, bueno, lo justifican. Y hoy las generaciones más jóvenes se dan cuenta de que no tienen por qué vivir una vida con alguien que ejerce violencia sobre estas personas. Desde el observatorio, como han ido viendo, porque estamos en emergencia en la provincia, corregime si me equivoco, hace 10 años, si no entiendo, van a ser 10 años, más o menos, y las cosas parecen no haber cambiado. No ha servido la declaración de la emergencia, sí ha servido. Contame qué análisis tenemos de esto. Y la declaración de emergencia requiere un presupuesto que acompañe esa declaración. Hasta ahora no es que se dijo, bueno, se declara la emergencia y el presupuesto para violencia va a ser de tanto.
sino que eso está un poco vacío y justamente si uno lee la ley, porque esto fue un decreto, pero después se convierte en ley, la declaración de emergencia, la ley habla de un fuerte trabajo en los municipios. Y nosotras venimos insistiendo, se ha crecido, con el anterior gobierno nacional había planes de financiación que compraban mobiliario, que pagaban a alguna persona, algún recurso humano, y eso ha permitido que, por ejemplo, Cafayate, años y años sin tener área, y con el anterior gobierno logró tener el área de género. Y bueno, muchos municipios, lamentablemente, los que han cambiado de gestión o algunos otros, bueno, no hay recursos o quedó una sola persona. Porque también hay otro tema, que el tema de la violencia no se resuelve solo con la denuncia. Nosotros tenemos muchas denuncias, se han aumentado desde que existe el observatorio, que tiene ya 7 años. Al principio había 11.000 denuncias. Ahora, el último año cerramos con 26.000 denuncias. Ahí viene una pregunta que es, ¿se denuncia más o hay más violencia de género o las dos cosas? No, se denuncia más, no es que hay más violencia, sino que ahora es más visible. Como yo decía, antes yo me aguantaba, que me pegaba, ahora yo sé que puedo denunciar, y no solamente la violencia doméstica, que es la más conocida, sino violencia en el ámbito laboral, violencia obstétrica, violencia mediática. Hay muchos tipos de violencia que se pueden denunciar y las personas van conociendo y van denunciando. Y como decía, el acceso a la denuncia es bastante fácil porque comisarías o dependencias policiales hay en casi todas las localidades de Salta, sino en todas, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que pasa después de la denuncia. En el caso de la violencia doméstica es muy sencillo de verlo, que tiene que ver con que yo denuncio, ¿sí? Porque no quiero que me pegue más, porque tengo miedo por mi vida, por la vida de mis hijos. Pero al tiempo es el ciclo de la violencia, es algo que es súper estudiado. Viene la persona que me agrede y dice, yo voy a cambiar. Te prometo que ir a la psicóloga, se me fue la mano, disculpá, yo te amo. Y la verdad es que esa persona, están enamoradas esas dos personas, ¿no? Y esa persona, la verdad es que por ahí se casó, conformó una familia y le cree al agresor de que va a cambiar. Entonces es muy importante el acompañamiento, no solamente la denuncia, sino ese acompañamiento que tiene que haber por parte de psicólogas, de psicólogos, o sea, es justicia y también el Ejecutivo a la par, trabajando para que este problema empiece a resolverse. Claro, que aquí venía, y la pregunta tenía que ver con el rol del Estado. Vos decías, mucho tiempo aquí había un vacío absoluto, no había nada. Porque no era reconocido como un problema, no hay políticas porque esto no es un problema, es algo que se resuelve en la intimidad. Ahora, ¿qué respuesta dio el Estado hasta ahora? Digamos, el Estado, te hablo en el caso de la seguridad de la policía que tiene que recibir la denuncia, en el caso de la justicia que tiene que actuar, porque conocemos de muchos casos, no me gusta generalizar, pero conocemos de muchos casos de mujeres que han logrado que le pongan una perimetral al violento y sin embargo, digamos, es como si no pasara absolutamente nada. ¿Dónde están las fallas de esto? Es un problema complejo, porque por ejemplo, si el violento, no le digamos el violento, la persona que ejerce violencia, ¿no? Porque si no es ponerle un rótulo, una persona que puede cambiar. Pero si esa persona que ejerce violencia es una persona que tiene consumos problemáticos y yo le pongo una perimetral o le pongo una consigna, esa persona, si no trata su problema de consumo, tal vez no acate la orden de la justicia. Entonces yo tengo que entender el problema en su complejidad, no es solamente una acción puntual. La justicia tiene un rol importante que es, apenas se entera, pone medidas, pero ese poner medidas de emergencia tiene que ser acompañado con un trabajo más en profundidad. Porque aquí viene el tema de, digamos, las causas. Claro, entender qué está pasando ahí. Porque hay un tema social complicado, digamos, ¿no? A ver, esto se lo suele asociar mucho con la marginalidad, con, no sé, las adicciones, etcétera, etcétera. Pero digamos, esto es transversal, la violencia. Atraviesa a todas las clases sociales. A todas las clases sociales. Obviamente que se agrava más en esto. Entonces, ¿qué le faltaría al Estado para atender esa parte? Yo te he escuchado decir, el hombre que ejerce violencia puede cambiar. Ahora, ahí se necesita una asistencia especial para la víctima y para este hombre, digamos, que ejerce violencia, Por ¿no? supuesto, por supuesto. ¿Y dónde estamos? ¿Cuán lejos estamos de eso? Y nos falta mucho, nos falta recursos, digamos, hay un programa incipiente de acompañamiento a varones que ejercen violencia, pero es muy pequeño. Nosotros tenemos una provincia grande, territorialmente la población está dispersa. Hay ejemplos de otras provincias que, por ejemplo, este programa para los hombres lo tienen en los servicios de salud, entonces uno puede ir al hospital de su municipio
y acudir en forma voluntaria y decir, bueno, yo tengo un problema, no puedo, llego a la casa, me pongo loco de celo y le pego a mi mujer. Bueno, voy y enfrento mi problema y hay un espacio, un grupo de varones donde yo puedo tratar ese problema. Un mensaje para las mujeres que hoy están siendo víctimas de esto. ¿Qué tienen que hacer inmediatamente en cuanto empieza esto o si ya lo vienen sufriendo desde hace un tiempo? Sí, de afuera es muy fácil decir a veces lo que uno tiene que hacer y cuando uno atraviesa la situación no es tan fácil tomar esa decisión, tomar el coraje de decir, bueno, voy a denunciar, esta persona yo la amo, pero yo no puedo seguir viviendo en esta situación. Yo le diría a aquellas mujeres o las personas de la diversidad o también, digamos, otra persona que esté sufriendo violencia, que pueda asesorarse, ¿no? El primer paso es ir y charlarlo con alguien, porque a veces cuando yo cuento lo que estoy viviendo, me escucho a mí misma y me asusto, ¿no? Digo, epa, qué grave lo que me está pasando. Entonces, el poder, aunque sea una amiga, ¿no? Decir, me está pasando esto y poder tomar esa primera información. Obviamente que si el problema es grave y corre peligro la vida, lo que le diría a esa persona es que vaya a la oficina de violencia de la justicia o a una comisaría y radique la denuncia. Pero creo que el primer paso siempre es el asesoramiento, el acompañamiento, que sepan que no están solas. En el caso de la violencia doméstica, así como yo explicaba que el varón muchas veces dice estoy arrepentido, también pasa mucho que tus hermanas son mala influencia, se quieren quedar con tus cosas, no vayamos a lo de tu mamá porque viste cómo se pone el ambiente, y empieza a aislarla de las hermanas, de la mamá, de las amigas, y terminan siendo personas que terminan estando completamente solas, que nadie las escucha, que nadie les cree y que están viviendo una situación horrible de violencia. Entonces es difícil salir de la violencia. Ana, te agradezco mucho haber venido, ha sido muy amable. Gracias a Hasta ustedes. cualquier momento.